Muy buenos días. Le damos una cordial bienvenida a este webinar que hemos preparado para que de esta manera puedan conocer con mayor detalle y a través de la presencia de destacados especialistas el impacto tributario y legal del cambio del IVA a los servicios. Quisiéramos solicitarles por favor que todas sus consultas las canalicen a través de la sección de preguntas y respuestas habilitada en esta aplicación de Zoom y nosotros las responderemos en vivo al final de las exposiciones. Quisiera indicarles también que este webinar está siendo grabado, así que posteriormente también se lo vamos a hacer llegar a sus respectivos correos. Para explicar el alcance de este nuevo cambio en el IVA a los servicios, quisiera dejar en primer lugar a Eduardo Torretti, abogado y socio fundador de Torretti y Asociados, y posteriormente a Isidoro Enríquez, abogado senior de este mismo bufete. Muy buenos días, Eduardo. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenidos a todos a este seminario. Como adelantó Alejandro, el propósito es explicar a grandes rasgos y con algún nivel de detalle que nos permita el tiempo en qué consistió este cambio, que es un cambio que ya estamos viviendo, todo esto está vigente, poder procesar sus dudas y darles también cuáles son los elementos diferenciadores o los elementos claves que les van a permitir a ustedes poder adaptar sus estructuras si no lo han hecho, digamos, o bien evaluar si la forma en cómo se han adaptado estos cambios legales son las correctas. Vamos adelante. Partamos por decir de que esta no es una ley del gobierno actual, es una ley con que se despidió el gobierno anterior, que estuvo en el marco del financiamiento de las pensiones garantizadas universales, que fue una última política pública que tuvo, de nuevo, el gobierno anterior cuando estaba terminando. Y esto fue aprobado por medio de la ley 21.420, que se publicó a comienzos del año 2022, un poquito antes de que entrara, digamos, en marzo en vigencia el nuevo gobierno. Y el efecto práctico de esto, digamos, tuvimos todo el año en que el Servicio de Impuestos Internos fue dictando algunas resoluciones para poder interpretar esto adecuadamente, pero el efecto práctico y la vigencia misma del IVA en el mundo de los servicios cayó, digamos, a partir del 1 de enero de este año. De manera que llevamos algo así ya como unas 9, 10 semanas en que esto ha estado vigente, y en realidad, por lo tanto, en la práctica legal, digamos, contable y de fiscalización por parte del fisco chileno, esta nueva política. Solamente para orientarnos, digamos, y no perder de vista dónde estamos parados. Hasta el 31 de diciembre del 2022, digamos, históricamente los últimos aproximadamente 30 años, había existido IVA en algunos tipos de servicios, que eran principalmente servicios de cuestiones vinculadas a actividades industriales, vinculadas al mundo de la construcción, al mundo de determinadas actividades que estaban reguladas en la ley de IVA, que hacía a su vez un resorte a la ley de impuesto a la renta. Hablemos que estaba, en general, todo el IVA vinculado al mundo de los servicios profesionales no caía capturado por el IVA, eran todos, digamos, servicios exentos. De abogados, contadores, arquitectos, en general todo aquello que conocemos en el mundo como las profesiones liberales o gente que trabajaba sin muchas plataformas asesorando personas, en general no quedaban afectos a IVA. Y así otros servicios, por ejemplo, de recaudación y cosas de esa naturaleza. Y lo que se había ido formando, no solamente a nivel de la ley, que tampoco agregaba mucho, digamos, sino que hacía ciertas distinciones, pero importantemente, a través de diversas circulares y oficios que el Servicio de Impuestos Internos había ido dictando, se había generado todo un grupo, digamos, de una escuela de interpretación de cuáles servicios sí estaban afectos a IVA y qué servicios no estaban afectos a IVA, de manera que había hasta cierto punto relativa claridad o seguridad de cuando un servicio, un contrato determinado, una boleta, digamos, factura de vía por servicio debía quedar grabada con IVA o no quedaba grabada con IVA, y los contribuyentes se iban adaptando a este mundo, pagaban el impuesto cuando correspondía, se adaptaban, digamos, a estructuras que sí pagaban IVA, otras que no pagaban IVA, pero todo dentro de un marco que, después de toda esa cantidad de años, ya más o menos todos lo conocíamos y sabíamos a qué atenernos. Y la modificación legislativa que entró en vigencia el 1 de enero, lo que hizo fue algo que, desde la perspectiva de la técnica legal, es bastante simple. Sencillamente, la ley de IVA pasó de hacer ciertas distinciones de qué servicios estaban o no estaban afectos a IVA, haciendo resorte a la ley de impuestos a la renta, a sencillamente decir, mire, por la regla general, a partir del 1 de enero, es que todos los servicios están afectos a IVA. Y lo que hay son algunas excepciones especiales que las vamos a abordar en este seminario. De manera que hoy día ustedes preguntan, bueno, ¿en Chile los servicios pagan IVA? La respuesta natural sería sí,
salvo excepciones. Antes, en cambio, era al revés, los servicios pagan IVA, y la respuesta era, mira, hay que distinguir qué tipo de servicio, algunos sí, otros no. Hoy día la respuesta es al revés. Los servicios en Chile sí pagan IVA a partir del 1 de enero. ¿Qué IVA? Tasa general. No hay una tasa especial que haya adaptado este cambio en la política tributaria chilena, sino que sencillamente dije, el mismo IVA que pagamos para ir a comprar el pan del 19%, es el mismo que se le aplica a los servicios sin mayor distinción de ninguna naturaleza. Eso probablemente, lo que yo les he dicho, es algo que todos los asistentes de seminario ya conocían, de manera que los puntos relevantes, digamos, o pasajes menos claros aún, a pesar de que llevamos, digamos, algunos meses de funcionamiento de esta ley, los pasajes menos claros, repito, son más bien es cuando no pago IVA, digamos, y cómo operan estas exenciones, porque todavía hay en la ley. Y la principal de ellas, que todos habrán escuchado, digamos, de más cerca o de más lejos, son las sociedades de profesionales. La misma ley de IVA señaló, después de negociaciones parlamentarias que se dieron de nuevo en el verano anterior, en el verano del 2022, de decir, bueno, ¿qué escape le podemos dar? Porque el IVA en los servicios profesionales en general es un IVA bastante inconveniente porque los servicios profesionales, desde la perspectiva económica, no están metidos en una cadena económica que a su vez paga IVA, de manera que no es que terminemos con el valor agregado, que es lo que económicamente grava el IVA, sino que los servicios profesionales, el valor agregado más o menos termina siendo la totalidad de la prestación. Los servicios profesionales tienen un principal componente económico que es a su vez pagar sueldos a las personas que colaboran en la estructura que presta estos servicios profesionales. Habrán algunos arriendos por ahí, algunos equipos, computadores y cosas de esa naturaleza, pero nada relevante desde la perspectiva de insumos, sino que los insumos a su vez no están grabados con IVA, de manera que el IVA de los servicios profesionales termina impactando la globalidad de la prestación desde una perspectiva económica. Y por lo tanto, el Parlamento consideró en conjunción con el gobierno, mientras se despedía el gobierno anterior, de que debía haber una exención para sociedades de profesionales. Estas sociedades no están ampliamente reguladas en la ley, y lo que se hizo fue, incluyendo esta exención en la ley de IVA, rescatar una serie de jurisprudencia, digamos, y de escuela de interpretación que el Servicio de Impuestos Internos tenía, que venía de los años 90, donde las sociedades de profesionales existían, digamos, y eran comúnmente utilizadas valga la redundancia, por los profesionales para prestar sus servicios. ¿Cómo funciona esta exención? Y decir, digamos, si no ha quedado claro hasta aquí, de que cuando los servicios los prestan las sociedades de profesionales, entonces quedan exentos de IVA, no están afectos a IVA, salen, digamos, a través de una boleta de honorario o de una factura exenta de IVA, y por lo tanto, de alguna manera, se mantiene algo parecido a lo que había hasta el 31 de diciembre del año anterior, en que los profesionales, si prestamos servicios a través de estas plataformas, no pagamos IVA. ¿Qué son las sociedades de servicios profesionales? ¿Cierto? Por una parte hay una primera distinción, y todo esto está hecho en base a lo que el Servicio de Impuestos Internos interpreta, de manera que no es una opinión personal, sino que es la opinión que consta, digamos, en la circular, que hemos ordenado simplemente las ideas. Son sociedades donde, más que primar el capital, digamos, de grandes inversiones para comprar equipamiento o cosas de esa naturaleza, donde prime de nuevo, digamos, inversión en activo fijo, lo que prima es el hecho que se hayan juntado diversas personas que comparten una diversa especialidad profesional, una práctica, a prestar servicios profesionales. Y esto, injustamente, en mi opinión, pero a nivel de la interpretación de servicios de impuestos internos, pueden ser solamente sociedades de personas, que le llama la ley, vale decir, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, comerciales o civiles, pero quedan fuera las sociedades anónimas porque son consideradas por la misma definición de la ley de sociedad anónima o la ley de sociedades por acciones, quedan fuera, porque son vehículos jurídicos que se entienden como que están hechos para sociedades, digamos, para desarrollar negocios que no son sociedades profesionales. Ya comentaremos más adelante por qué consideramos que es una opinión poco fundada, considerando la realidad actual. El objeto de estas sociedades, digamos, debe ser exclusivo. Estas sociedades no son, por una parte, para, por ejemplo, tener renta inmobiliaria, y por otra parte, para prestar servicios profesionales. Estoy pensando en contadores, en abogados, en ingenieros consultores, cosas de esa naturaleza, arquitectos, médicos potencialmente, ¿sí? Sino que deben dedicarse exclusivamente a esto. Esto no implica que potencialmente puedan tener actividades ocasionales, porque, por ejemplo, una sociedad, digamos, que tiene contadores y presta servicios contables o de cumplimiento tributario, en un momento determinado decidió comprar un piso para prestar estos servicios y después de repente decidió vender este piso por un cambio en la fórmula y cambiarse, por ejemplo, de oficina, y tiene un mayor valor, bueno, sigue considerándose eso
no necesariamente como que se ha roto esta exclusividad, ¿cierto? El tema es que en los hechos y también en el estatuto, importantemente, en la forma y en el fondo, se dedique exclusivamente a la prestación de sus servicios profesionales y no a hacer otras cosas sin perjuicio de que los papeles puedan decir que está dedicada exclusivamente a prestar un servicio profesional. Ese sería el segundo requisito. El tercer requisito es que estos servicios deben ser prestados a través de la sociedad por sus socios. Vale decir, lo que busca este requisito no es que hayan algunas personas dentro de esta estructura profesional que pongan solamente el nombre, digamos, y sean reales rentistas, en que no participan, que es difícil concebirlo tal vez en una oficina contable, digamos, tal vez incluso en un estudio de abogado o de arquitectura, pero en estructuras más grandes a veces sí se dan en el tiempo de que de alguna manera pueden haber ciertos socios que simplemente están poniendo dinero para hacer crecer esto, pero que no están cumpliendo una labor real de prestar este servicio por sí y a través de sus colaboradores. Por lo tanto, este tercer requisito hace de que todos los profesionales que están involucrados, me cuento ellos porque nuestra sociedad particular también está acogida a esta regla, debemos estar involucrados en la prestación de estos servicios y participar, digamos, en la producción misma, digamos, de la prestación. Otra cosa un cuarto requisito que está muy vinculado con el anterior, es que estas sociedades deben desarrollar actividades que califiquen como profesiones liberales u otras que estén comprendidas en lo que la ley de la renta entiende como ejercicio profesional, y esto hace al tiro que hayan ciertas actividades que terminen quedando fuera, injustamente en mi opinión, y esas son algunas críticas que vamos a comentar más adelante. Hay ciertas profesiones, digamos, o ciertas actividades que no pueden calificar dentro de estas sociedades de profesionales. Y finalmente, y esto último fue una cosa que fue avanzando a través de los dictámenes del Servicio de Impuestos Internos, inicialmente uno podría pensar de que estas sociedades solamente debían estar compuestas por personas naturales, que sean los profesionales que compartan estas profesiones afines, que a través de las cuales se presten estos servicios. Pero también hay una excepción en la que estas sociedades de profesionales potencialmente también pueden a su vez estar compuestas no por socios personas naturales directos, sino a su vez compuestas por otras sociedades, pero que sean a su vez sociedades de profesionales. De manera que se admite, por ejemplo, que dos sociedades de profesionales que prestan servicios de arquitectura se puedan juntar y ser socias de una tercera sociedad, por ejemplo, para prestar un servicio, digamos, asumamos un proyecto inmobiliario en que se juntan dos oficinas de arquitectura para a su vez formar una sociedad para prestar servicios de arquitectura por un proyecto determinado. También es posible, digamos, de que a su vez estén como socios tengan a sociedades de profesionales, pero no puede ser sociedades cualquiera, no podría ser una sociedad de personas, perdón, una sociedad por acciones, por ejemplo, o no podría ser una sociedad que a su vez no sea sociedad de profesionales. De manera que el espíritu en toda esta interpretación de servicios de impuestos internos ha sido, en la medida que todos estén dentro de este mismo régimen, sean personas naturales o personas jurídicas, voy a seguir respetando esta exención. Esos son los elementos clave, digamos, centrales. Ahora, ¿qué es lo que nos dice, digamos, estas circulares y, en definitiva, para hacer un resumen? ¿Quiénes sí pueden ser sociedades de profesionales al margen de los requisitos? Aquellas sociedades, repito, de responsabilidad limitada o colectiva, hay unas figuras antiguas en comandita que no vale la pena, digamos, mencionarlas hoy día porque están totalmente desactualizadas. Sociedades de responsabilidad limitada o colectivas, civiles o comerciales, que estén compuestas por una parte, como ustedes lo ven a la izquierda de la presentación, exclusivamente por personas naturales que compartan estas profesiones afines. Esas sociedades sí pueden ser sociedades de profesionales y catalogar bajo esta exención que, repito, a partir del 1 de enero no paga IVA a pesar de la modificación legal que hemos comentado. También podría ser sociedades profesionales y calificar de estas sociedades que estén compuestas por una parte por personas naturales que tengan estas profesiones afines y por otras sociedades profesionales que a su vez tengan estos profesionales afines agrupados en esta sociedad socia a su vez de nuestra sociedad. También podría calificar para esta exención. Tercero, también podría haber, como este ejemplo que les di anteriormente, de dos sociedades de responsabilidad limitada en que hay arquitectos en cada una de ellas que son socias, por ejemplo, al 50% cada una, a su vez de una tercera sociedad profesional. Si ustedes ven ahí el check verde en la presentación, también calificaría como una sociedad de profesionales. Quienes, a su vez, no podrían ser sociedades de profesionales, para ser súper gráfico con esto. Por ejemplo, una sociedad de profesionales que por una parte tiene un socio, contribuyente de impuesto global complementario, y por otra parte hay otro socio que está organizado a su vez, como, por ejemplo, como un empresario individual, que por lo tanto al recibir el dividendo, digamos, el retiro, podría tener acceso a diferimiento de impuestos. En ese caso no podría ser
sociedades profesionales. Tampoco podría ser una sociedad profesional si, por ejemplo, uno de los socios fuera una sociedad anónima. Tampoco podría ser sociedad profesional una sociedad que en vez de tener una sociedad anónima como socio, la misma sociedad esté constituida. La sociedad profesional en sí, por mucho que lo diga en su nombre, sea una sociedad por acciones o una sociedad anónima. Tampoco en ese caso tendríamos que marcar una cruz roja en la presentación, una X roja, y tampoco un empresario individual puede constituirse, digamos, y facturar o entregar boletas como si fuera una sociedad profesional. Tampoco una empresa individual de responsabilidad limitada, que es distinto a una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada en sí, que es distinto a su vez de un empresario individual, son figuras jurídicas diferentes, tampoco podría ser. Vinieron después de la dictación de esta circular, la circular 50, una serie de oficios que fueron aplanando, digamos, ciertas cosas que quedaron fuera de la circular y digámoslo, creo yo que hay poco que criticarle al Servicio de Impuestos Internos cómo fue construyendo todas estas lógicas, porque un poco lo que el Servicio de Impuestos Internos hizo fue desatuvo a cómo se legisló, y no tuvo mucho más que interpretar, estirar esta regla, y lo que procede para solucionar una cantidad de situaciones que se generan injusticias, que también las comentaremos más adelante, en realidad es que esta ley, digamos, mejore, que hayan ciertas modificaciones que se manden al Congreso para que se eviten ciertos problemas que todo esto está dando lugar. Probablemente en las preguntas y respuestas que veremos, varios de ustedes comentarán, digamos, o nos preguntarán, digamos, ciertas situaciones en que la verdad que nos enfrenta a ciertas estructuras donde no hay mayores diferencias sustanciales y una estructura sí paga IVA y otra no paga IVA. Esos son problemas que generan la forma en que se legisló. Creo que esto se legisló de manera rápida, sin prever una cantidad de consecuencias tal vez adversas en términos sobre todo de igualdad de contribuyentes, de lo que se llama la equidad horizontal, donde contribuyentes que más o menos tienen un mismo negocio, solamente por estar organizados de forma distinta, terminan teniendo tratamientos tributarios bastante disímiles, que es lo que pasa con esta regla especial de las sociedades profesionales. Avancemos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento entonces tributario? Una vez que ya hemos visto que la sociedad profesional si se organiza como Dios manda, como corresponde, y siguiendo las pautas de cómo el Servicio de Impuestos Internos entiende que una sociedad profesional debe estar organizada, veamos qué tratamiento tiene desde la perspectiva del impuesto a la renta, porque esto es relativamente distinto a lo que ustedes estaban viendo hacia atrás. Hay una regla general y una regla opcional, digamos. Si yo nada digo, obviamente me mantengo en la regla general, salvo que haga ciertas gestiones frente al Servicio de Impuestos Internos, que hoy día razonablemente son opciones que se pueden hacer valer a través de Internet, y desde ese punto de vista tendría este régimen opcional. La regla general, ¿en qué consiste? Se va al pasado, en el sentido de que toda esta construcción de qué son las sociedades de profesionales era una construcción que estaba principalmente dada para el mundo del impuesto a la renta. Y en pocas palabras, esto consistía en que estas sociedades no contribuían, no pagaban impuesto de primera categoría, no había un impuesto corporativo de por medio, como lo entendemos, sino que se entendía de que habían un grupo de profesionales que se juntaban, no habían mayores estructuras involucradas de sueldo, es algo bastante, digamos, de cómo se prestaban los servicios profesionales hace 20, incluso más, 30 años atrás. Se juntaba, en el caso nuestro, por ejemplo, los abogados, habían 2 o 3 personas se juntaban, a lo más compartían, digamos, algún gasto de una persona, digamos, un secretario, una secretaria, cosas de esa naturaleza, y no había mucho más. Y por lo tanto, en realidad, no tributaba a las sociedades profesionales. Quienes tributaban eran los socios por la participación que les llegaba de los resultados de estos negocios. Y lo que se pagaba, por lo tanto, era cierto impuesto al trabajo que le conocemos, digamos, impuesto finalmente, impuesto global complementario, algo parecido a lo que, si lo lleváramos al lenguaje de hoy, a cómo se veían, ¿cierto?, las sociedades de renta atribuida. Y digo parecido porque no es exactamente igual, pero desde la perspectiva de que no es finalmente la sociedad la que tributa, sino que son los socios por la participación y los flujos que van recibiendo de la sociedad. Y lo que la sociedad sí hace es hacer una retención solamente al momento, ¿cierto?, de tener estas distribuciones de los honorarios brutos, y lo que la sociedad emite como documento tributario también, desde la perspectiva práctica, es una boleta de honorarios. La sociedad debe llevar una contabilidad para poder demostrar, en fin, qué fue lo que entró, cuáles fueron los gastos, pero en definitiva los contribuyentes materiales de esto son los socios y no la sociedad, sin perjuicio de los avances y los pagos provisionales mensuales, qué sé yo. Esa es la regla general. La regla opcional, que creo finalmente es la que finalmente, hasta donde hemos visto, han seguido, digamos, y probablemente seguirán en el futuro la mayoría de los contribuyentes que se hayan adaptado a este sistema, que ya eran sociedades que prestaban servicios profesionales y que transitaron hacia este régimen,
es más bien el opcional, en que más que pagar impuesto global complementario, digamos, impuesto al trabajo, lo que se hace es acoger a estas sociedades, repito, opcionalmente, a un régimen en que se paga impuesto de primera categoría, vale decir, sigue habiendo esta contabilidad y vuelve a haber un contribuyente que paga impuesto de primera categoría, puede ser en sus diversas modalidades, régimen PYME o régimen de grandes empresas, hasta el año pasado un 10%, ya veremos este año en qué resulta, porque hay cierto, esto es parte de la reforma tributaria que está en el Congreso discutiéndose, que se va a activar a partir de la próxima semana en la Cámara de Diputados y después probablemente veremos actividad en el Senado, para ver si se convierte en ley, pero ese impuesto bajo el régimen PYME, de pequeño o mediano, o bajo el régimen grande, 27% o 25%, como está quedando hoy día, el ministro de Hacienda pretende que esto este año pase a 15% y no volvamos a 25%, saliendo del 10%, que fue la regla excepcional que nos acompañó hasta el 31 de diciembre por los últimos 3 años, producto de las leyes COVID. Esta opción es irreversible, ¿cierto? Había que haberla ejercido, ¿cierto? Ya con tal del 1 de enero se paga, más que emitir normalmente boletas de honorario, lo que se va a hacer es emitir facturas exentas, que probablemente son las mismas facturas que ya venían emitiendo estas sociedades, porque estas sociedades profesionales, la mayoría de ellas no pagaban IVA. Y si se adaptan, tampoco seguirán pagando IVA. Avancemos. A la lámina siguiente. Isidora continuará explicándonos, digamos, los aspectos más operacionales de todo esto. Buenos días a todos los asistentes. Tal como les anticipó Eduardo, ahora vamos a ver cómo en la práctica una sociedad de profesionales informa al Servicio de Impuestos Internos que cumple con los requisitos para calificar como tal y que desea acogerse a esta regla opcional que comentaba Eduardo en la lámina anterior. A través de la circular 50 y la resolución exenta, ambas dictadas a finales del año pasado, del 2022, el servicio estableció que existirían 2 clases de procedimientos para informar de esta situación al Servicio de Impuestos Internos. En primer lugar, tenemos este procedimiento extraordinario de registro y un procedimiento ordinario de registro. Esto sí representa una novedad respecto de todo lo que había regulado, ¿cierto?, el Servicio de Impuestos Internos, porque antes uno ejercía esta opción en los mismos formularios 22, pero hoy día existe un registro extraordinario de sociedades profesionales u ordinarios, pero tenemos un registro en la misma plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Entonces vamos en primer lugar a ver este procedimiento extraordinario de registro. ¿Para qué sociedades está establecido? En primer lugar está establecido para aquellas sociedades que iniciaron actividades en primera categoría, pero no dieron aviso de calificar como una sociedad de profesionales al tenor de lo que había establecido el Servicio de Impuestos Internos a través de la circular 21 del año 91, que es bastante antigua, pero que era la única que regulaba esta materia. Y también está establecida para aquellas sociedades que iniciaron actividades en la segunda categoría, pero que no ejercieron su opción para tributar conforme a las reglas de la primera categoría. ¿Qué requisitos generales deben cumplir? En primer lugar, deben ser sociedades exclusivamente de personas, como les había comentado Eduardo, ¿cierto? Aquí nos remitimos a las sociedades por regla general de responsabilidad limitada. Los socios deben ser exclusivamente personas naturales, o si tenemos personas jurídicas, deben ser exclusivamente también calificadas como sociedades de profesionales, y estas deben haber cumplido con este mismo procedimiento que les estamos comentando. Y este procedimiento extraordinario tiene la particularidad que la sociedad que se inscriba a través de él no puede haber emitido documentos afectos a IVA a contar del 1 de enero del 2022, ¿ya? ¿Y cómo se materializa esto en la práctica? Como les había anticipado, esto está en la misma plataforma web del Servicio de Impuestos Internos, donde está el registro extraordinario de sociedades de profesionales, y este periodo ¿cierto?, extraordinario para poder dar aviso a estas sociedades que ya estaban tributando en primera o en segunda categoría y de que califican como sociedades profesionales, va a estar vigente desde el 1 de enero de este año, del 2023, hasta el 30 de junio del 2023. ¿Qué consecuencias tiene? Que si la sociedad que se registra como sociedad de profesionales tributaba bajo las reglas de primera categoría, se le van a eliminar estos giros que tenía de primera categoría y se le va a agregar este giro de segunda categoría que se denomina otras actividades de servicios personales, NSP, y se eliminan los restantes giros de primera categoría.
Y si por el contrario se trata de una sociedad que tributaba ya en segunda categoría, pero no había ejercido esta opción para tributar en primera, sus giros de actividad económica van a quedar sin modificación alguna. ¿Desde cuándo va a calificar o va a ser considerada por el Servicio de Impuestos Internos como una sociedad de profesionales? A partir, no obstante que, por ejemplo, se inscriba ahora durante el mes de abril, va a ser calificada y considerada por el Servicio de Impuestos Internos como una sociedad de profesionales a partir del 1 de enero del 2023 y tendrá disponible el ejercicio de esta opción para tributar conforme a las reglas de la primera categoría. ¿Y desde cuándo se entenderá que puede tributar conforme a esta regla? De igual forma, a partir del 1 de enero del 2023. Luego tenemos el procedimiento ordinario, que ya nos salimos de las situaciones excepcionales de que son sociedades, ¿cierto?, que ya cumplían con estos requisitos para calificar como sociedades de profesionales, pero que no habían ejercido estas opciones. Entonces nos encontramos con este procedimiento ordinario. ¿Qué sociedades pueden acogerse a este procedimiento? Todas aquellas que a partir del 30 de noviembre del 2022 opten por tributar de acuerdo a las normas de la primera categoría. Este procedimiento ordinario puede darse en la práctica en dos situaciones. En primer lugar, cuando se trata de una sociedad que se constituye para estos efectos, por lo tanto, desea informar su opción de tributar conforme a las reglas de la primera categoría al momento de iniciar actividades. O bien puede estar también, o puede aplicar para aquellas sociedades que inicien actividades, que son sociedades de profesionales, pero que tributan conforme a las reglas de la segunda categoría y con posterioridad manifiestan su intención, por ese motivo, ¿cierto?, de tributar conforme a las reglas de la primera categoría. Veamos en primer caso qué es lo que ocurre cuando se trata de sociedades que se inscriben en este procedimiento ordinario al momento de inicio de actividades. ¿Cuál es el plazo para hacerlo? Aquí la verdad que el Servicio de Impuesto Interno fue bien práctico, dijo, bueno, si usted está iniciando actividades, lo hace conjuntamente en su declaración de inicio de actividades, y puede manifestarlo en el mismo formulario de inicio de actividades o bien presentar una petición administrativa a través de este registro de sociedades de profesionales que está disponible en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos dentro de los 2 meses siguientes a los cuales se iniciaron las actividades. ¿Qué documentos se deben acompañar? Y la verdad que en esto existió bastante duda cuando se comenzó a implementar este sistema, porque como suele ocurrir con todas las novedades que implementa el Servicio de Impuestos Internos, había algunos problemas, errores al subir los documentos, no se solicitaban aquellos que estaban establecidos en la resolución y en la circular, pero ya ahora está en pleno funcionamiento, en un 100%, y aparece claramente la parte en que uno tiene que acompañar, lógicamente la escritura de constitución de la sociedad, y además los títulos profesionales de cada uno de los socios, o bien títulos técnicos, ¿cierto?, o títulos que justifique que la persona, el socio de la sociedad de profesionales, cumple con los requisitos de esta actividad fin y que debe estar relacionada con el giro que está prestando la sociedad. ¿Y desde cuándo se entenderá que va a tributar conforme a las normas de la primera categoría y calificar como una sociedad profesional? Es desde el momento en que se realiza esta información en el inicio de actividades. Y por otra parte, tenemos la regulación para inscribirse en este procedimiento ordinario de registro de sociedades profesionales cuando ocurre con posterioridad, cuando se trata de una sociedad de profesionales que ya está en vigencia, que ya ha prestado sus servicios, tributaba conforme a las reglas de la segunda categoría, pero opta por cambiarse a la regulación de las reglas de primera categoría. Y acá se establece que el plazo para dar aviso de esta modificación es entre el 1 de enero del año comercial y el 31 de marzo del mismo año en que el contribuyente desee comenzar a tributar conforme a las reglas de la primera categoría. Es decir, si este aviso se realiza, por ejemplo, hoy día, 7 de marzo de 2023, se va a entender que la sociedad va a tributar conforme a las reglas de la primera categoría a partir del 1 de enero de este mismo año. Y como una situación muy novedosa, una tercera parte podríamos hablar de este mismo procedimiento ordinario, el Servicio de Impuestos Internos regula aquellas sociedades que se reorganicen para calificar como sociedades profesionales. La verdad que este es un tema que no está regulado a nivel legal, sino que solamente proviene de la circular del Servicio de Impuestos Internos, y señala que aquellas sociedades, por ejemplo, que no cumplían con la naturaleza jurídica y eran sociedades por acciones, y quieran ser sociedades de profesionales,
establece un procedimiento particular. ¿En qué consiste este procedimiento? El Servicio de Impuesto Interno le dice, bueno, usted realice las modificaciones que sean pertinentes y que correspondan para poder cumplir con los requisitos que vimos al principio de esta presentación. Una vez que usted tenga estas modificaciones legales implementadas, me va a dar aviso al Servicio de Impuesto Interno a través del procedimiento ordinario que hoy día existe para informar las modificaciones legales, ¿cierto?, a través de la página web. ¿Qué particularidad tiene cuando ello ocurre? Es que al momento de presentar esa modificación social para cumplir con los requisitos de las sociedades de profesionales, usted tiene que realizar o tramitar un término de giro de las actividades que tenía informadas bajo la primera categoría, y solamente una vez que ese término de giro esté tramitado, usted va a poder acceder a tributar conforme una sociedad de profesionales. Y la verdad que esta última parte es una situación que no está muy explorada. Hay varios contribuyentes que han preferido no someterse a este proceso de recalificación o de reorganización para ser sociedades profesionales, sino que iniciar o constituir una sociedad desde cero, porque no está claro qué reglas son las que aplican en este procedimiento de término de giro, si se la va a aplicar el impuesto que nosotros conocemos de la tasa del 35%, o bien cuál es el procedimiento en particular administrativo, razón por la cual en muchos casos los contribuyentes han optado por la primera opción que les comenté, que es al momento de iniciar actividades. Dicho lo anterior, concluimos la materialización de estas opciones e información al Servicio de Impuestos Internos para calificar como sociedades profesionales, y nosotros aquí les queríamos dejar una especie de resumen o de mapa conceptual sobre qué es lo que ustedes tienen que tener presente cuando estén pensando en si el IVA aplica o no a los servicios, a cualquier clase de servicio. Entonces nosotros acá les pusimos, miren, la regla general a partir del 1 de enero es que todos los servicios van a estar gravados con IVA, salvo que exista alguna exención establecida en la ley, ¿ya? ¿Cuáles son las excepciones más comunes que nosotros conocemos? En primer lugar, lo que les acabamos de comentar en esta presentación, que son los servicios prestados por las sociedades de profesionales. En segundo lugar, algo bastante habitual y que nos suelen preguntar, y que creo que aparecía también ahí entre las preguntas, los servicios que sean prestados y que continúen siendo prestados por personas naturales que emitan boletas de honorario como respaldo de ese servicio, tampoco quedan grabados con IVA porque hay una exención expresamente establecida en la ley de IVA. Eso es algo que no se ha modificado y que existe hace varios años y que se mantiene inalterable. Por lo tanto, si se emite una boleta de honorarios por la prestación de ese servicio, tampoco queda grabado con IVA. Otra exención de IVA que habitualmente se habla y se pregunta es, bueno, ¿qué pasa con los servicios prestados por establecimientos educacionales? Continúan exentos de IVA y no se modificaron producto de la ley 21.420. Algunos servicios de salud que están bien detallados también en la ley de IVA tampoco están grabados con IVA, situación que se mantiene tal cual y que no se modificó con la entrada en vigencia de esta ley. Y de igual forma los servicios de exportación continúan exentos y no fueron modificados por la entrada en vigencia de la ley 21.420. Así que con ello, si te parece bien, Alejandro, pasamos a las preguntas. Por supuesto, eso. ¿Las defines tú o te las voy leyendo yo? Aquí, ideal si las puedes leer porque no se me desaparecieron. Ah, ya. Laura Araya consulta, dice, profesionales como persona natural por cobro de asesorías o consultorías, ¿queda grabado con IVA? Bueno, eso es un poco, esa fue la que yo había leído. Efectivamente, como les acabamos de comentar, en la medida que se emita una boleta de honorario y si es una persona natural va a estar exenta de IVA. Claro, yo ahí lo único que complementaría es que se trata de una persona natural y no pueden dos personas asociarse, digamos. Si se asocian, cada una tendría que emitir sus boletas, de manera que es una especie de asociación, pero que existe en una conversación, digamos, entre dos personas, pero no hay una sociedad distinta. De manera que, de nuevo, esto no es algo que haya inventado esta modificación legal, repitiendo lo que decía Isidora, es algo que toda la vida, incluso aquellos servicios que hasta el 31 de diciembre del 2022 estaban grabados con IVA y que ahora lo están de todas maneras,
Igual si eran prestados, digamos, por alguien que emitía una boleta de honorario, no pagaba IVA. Por ejemplo, un caso típico, los corredores de propiedades. Si tú te entiendes con una empresa de corretaje, ibas a ver una factura afecta IVA. Pero si era el corredor en sí, digamos, y él te daba una boleta, personas que no trabajaban en estructuras, digamos, era una boleta de honorario que no está afecta IVA. ¿Mm? Ok, aquí hay una así como bien específica, dice una persona, dice, emito facturas exentas como persona natural por servicio de arqueología. ¿Debo facturar afecto ahora? Ya, ahí hay que tener cuidado por lo siguiente, porque si emite una factura, y me quedo en el concepto técnico de factura, es porque esa persona hizo inicio de actividades en primera categoría, porque si no, no podría emitir una factura. Y eso implica de que existe lo que se denomina ahí un empresario individual. Es el mismo root, la misma persona, pero facturando, de manera que hay una contabilidad. Y la jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos, lo comentamos, sacó un dictamen, entiende que los empresarios individuales no pueden ser calificados como sociedades profesionales, de manera que esa factura de arqueología no podría estar exenta de IVA. Lo que sí podría hacer el arqueólogo es no, digamos, fuera del concepto del empresario individual, emitir una boleta de honorarios, que es un contribuyente distinto, ya no es primera categoría, sino que es global complementario. Eso sí podría emitir una boleta de honorario, y me quedo de nuevo en la tecnicidad de boleta de honorario versus factura, desde la perspectiva técnica, no genérica, ahí sí podría, digamos, no pagar IVA y estar exento, no producto de las sociedades profesionales, sino que producto de la última excepción que cubrió Isidore. Ok. Aquí hay una persona, dice, ¿qué sucede con los arriendos con maquinarias e instalaciones? ¿Quieres tomarla tú, Isidore? Sí, sí. La verdad que respecto de esa situación y del arrendamiento de bienes muebles, no surtieron ninguna modificación a raíz de esta ley 21.420, por lo tanto, si con anterioridad estaban grabados con IVA, que la regla general es que el arrendamiento de bienes muebles, digamos, habría que entrar a analizar bien la situación, está grabado con IVA, se mantiene tal cual. Ok. Aquí hay una, dice Gabriel González, dice, si la empresa que presta servicio de ingeniería y es una SPA que hasta el año pasado emitía facturas exentas, este año por defecto emitió su primera factura afecta. ¿Aún se puede cambiar a una sociedad de profesionales o debiese hacerse término de giro y hacer una nueva constitución de sociedad? Claro, desgraciadamente lo que entendería es que ya emitió facturas afectas este año y de por sí no podría calificar sin hacer modificaciones como una sociedad profesional y ya no alcanzó a entrar en el registro por el tránsito. De manera que en ese caso lo que más valdría la pena, más que estarla transformando en una sociedad de responsabilidad limitada, tal vez hay que ver si hay que hacerle término de giro o no, eso va a depender de qué se quiera hacer con esa sociedad, pero probablemente esos profesionales sería mucho más simple que derechamente formaran una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, y se acogieran desde cero al régimen de sociedad profesional y por lo tanto de exención de IVA. Ok. Aquí hay otra consulta. Se me perdió. Aquí dice, perdón, ahora sí. Como usted como especialista, dice, pregunta Josefina, ¿qué piensa de esta nueva disposición en respecto a que cambio se modifique? ¿Esperan que ese cambio se modifique para algo mejor? Ya, esto es una opinión personal, digamos, que va más allá de una opinión profesional jurídica, digamos, porque en nuestra opinión esto no quedó bien legislado al punto que el Servicio de Impuestos Internos ha tenido que, digamos, sacar toda una cantidad de oficios que van tratando de cubrir ciertas situaciones que en estricto rigor debieron haber quedado expuestas en la ley para tener mejor certeza. Hay ciertas situaciones bastante injustas. Por ejemplo, les pongo algún caso. Un estudio de abogados chileno compuesto por socios chilenos puede optar por hacer una sociedad responsable limitada y no pagar IVA. Pero hoy día el mundo es totalmente integrado, digamos, y hay estudios de abogados, digamos, son compañías multinacionales que tienen presencia en varios países y por lo tanto el socio del branch chileno, de la filial chilena, es a su vez, por ejemplo, una sociedad en España, una sociedad en Inglaterra, una sociedad en Estados Unidos, y que en Chile tenemos libertad, digamos, para desarrollar negocios y qué sé yo, de manera bien a competir a Chile. Él, como es una sociedad,
y que no, obviamente no es una sociedad profesional porque tiene un socio afuera, no puede calificar por esta exención de IVA. Entonces unos sí pueden y otros no pueden, siendo que en estricto rigor están ambos en una situación que es sustancialmente similar desde la perspectiva económica. Por ejemplo, ese problema que les acabo de escribir y que genera obviamente una cosa que es bastante injusta, es uno de los problemas a que ha dado lugar esta ley. Entonces, yo esperaría, a lo menos de que idealmente en el mediano plazo, esto llegue, digamos, al Parlamento para tratar de arreglar una cantidad de problemas legales que no se pueden solucionar administrativamente y que tengamos una ley que sea más justa. Si bien puede que la regla general sea efectivamente que los servicios, todos los servicios paguen IVA, que estas exenciones, que fueron de alguna manera reguladas entre gallos y medianoche, queden expuestas en la ley de una manera que no se generen estas distorsiones que vemos que hoy día se están generando. A mí me encantaría de que, dado que el actual gobierno está con un proyecto de reforma tributaria profunda, tal vez ahora que probablemente este proyecto de ley pase al Senado, se abra a hacer ciertas modificaciones y a corregir todos los desperfectos legales que dejó la ley anterior. Me encantaría. ¿Lo veo posible? Sí. No sé si tan probable, pero tampoco pierdo la esperanza de que tengamos novedades, digamos, y indicaciones, esto logre mejorarse. Ok, muy bien. Hemos intentado responder a casi todas las consultas que nos han realizado. A partir si estamos terminando ahora ya este webinar por un tema de timing. Así que nuestra intención ha sido poder entregarle toda la información necesaria para que pudieran conocer el impacto de este cambio de IVA a los servicios. Por nuestra parte, y a nombre de Soplan, quisiera agradecer a Eduardo y a Isidora y a todos ustedes por participar en este webinar. Que tengan una muy buena tarde y esperamos vernos pronto con otros temas de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias. Por nuestra parte, reiterar el agradecimiento a Soplan de convidarnos a exponer estos temas y estamos abiertos a poder ayudar a alguien si se quedó con alguna duda más específica, qué sé yo. Nuestra información de contacto está en la web, de manera que no tenemos problemas, digamos, en profundizar algún aspecto si alguien nos necesita. Estupendo. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Buen día. Chao, chao. Buen día.